Muy buena tarde tengan todos ustedes y qué gusto recibirles en esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación de la versión sintetizada del documental El sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, 1946-1952, Memoria Fílmica. Nos acompañan en esta presentación doña Claudia Alemán Mañani, representante del Patronato de la Fundación Miguel Alemán. La doctora Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación. El licenciado Ernesto Velázquez Briceño, director general de la Fonoteca Nacional. La licenciada Catherine Bloch Herschel, subdirectora de investigación de la Cineteca Nacional. Y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación. Agradecemos la presencia del general de brigada diplomado de Estado Mayor Salvador Gutiérrez Plasencia, director general de Archivo e Historia, en representación del general secretario Salvador Cienfuegos Cepeda. El general brigadier diplomado de Estado Mayor Marco Antonio Hernández Chávez, en representación del Estado Mayor Presidencial. Doña Clara Remes Sánchez, representante del Gobierno del Estado de Veracruz. Contraalmirante Eric Rigel Márquez Márquez, en representación del Secretario de Marina. Y el licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM. Iniciamos con la presentación del doctor Alejandro Carrillo Castro. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Quiero agradecer también la presencia de don Bernardo Quintana, consejero de esta fundación, y nos hace favor de acompañarnos. Quisiera agradecer en nombre de la Fundación Miguel Alemán, del presidente de su patronato, el licenciado Miguel Alemán Velasco, y de su familia, representados aquí por doña Claudia Alemán Mañani, la asistencia de todos ustedes a este evento en el que habremos de presentar una síntesis del material fílmico que a través de los años ha recopilado esta institución en torno de la vida y el sexenio en que fue titular del Ejecutivo el licenciado Miguel Alemán Valdés. La fundación que lleva su nombre, como ustedes bien saben, se estableció hace 35 años y entre sus objetivos originales estaba organizar una filmoteca y una hemeroteca en las cuales los estudiosos e investigadores de la historia de México pudiesen encontrar con facilidad información, fechas e incluso imágenes de los actos más destacados de la vida y del sexenio del presidente alemán. Con la valiosa colaboración de instituciones públicas como la Cineteca Nacional, particularmente con el acervo que nos proporcionó la licenciada Dora Moreno Brizuela, directora de acervos de la propia Cineteca, la Fonoteca Nacional, así como de amigos de la familia Alemán, se ha podido conformar un importante material cuya duración excede ya las 6 horas. Por indicaciones del presidente de esta fundación y doña Claudia Alemán, hemos procedido a ordenar esta filmografía que en su mayoría, como habrán de ver ustedes, corresponde a noticiarios de la época que se proyectaban en las salas cinematográficas cuando aún no existía la televisión. Noticiarios que por su propia naturaleza cubrían cronológicamente los eventos gubernamentales conforme iban ocurriendo. La Fundación procedió a ordenar temáticamente dicho material fílmico,
pero ahora de acuerdo con los distintos sectores de la actividad gubernamental, como son el sector salud, la educación, la agricultura, la construcción de caminos, ferrocarriles, aeropuertos y puertos marítimos, así como el turismo y la actividad diplomática y militar del país. En algunos casos, como en el del sector educativo, el material existente pudo ser ordenado a partir de un diagnóstico inicial de su problemática, como lo van a ver, diagnóstico que hizo el secretario de Salubridad de la época, de Educación, para luego ir mostrando la forma en cómo se fue encarando esta problemática a todo lo largo del sexenio. Por lo que se refiere a la actividad política propiamente dicha, el material fílmico se organizó a partir de la nominación del licenciado Alemán como candidato primero del Partido de la Revolución Mexicana, posteriormente a su renuncia en junio de 1945 a la Secretaría de Gobernación. Se incluye también la cobertura de la amplia campaña presidencial que tuvo, como era normal en esas épocas, una duración de 12 meses. Los noticiarios de la época consignan igualmente la celebración de las elecciones, la toma de posesión entonces en el Palacio de Bellas Artes, habilitado como sede del Congreso de la Unión para estos efectos, la celebración anual de eventos conmemorativos de acuerdo al calendario oficial, como son la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre, el desfile militar del día siguiente, la rendición anual del informe presidencial ante el Congreso de la Unión, que lamentablemente ahora ya no ocurre, y el desfile deportivo del 20 de noviembre, entre otros, y que tiene como característica que la selección que hemos hecho está en el Palacio, en el balcón de Palacio Nacional, el presidente en turno, general Ávila Camacho, y el entonces presidente electo, licenciado Miguel Alemán, porque se estilaba, como buena civilidad política, que esos últimos 5 meses se pudiera invitar al presidente electo a eventos oficiales. Dentro de la síntesis que hoy habremos de mostrar a ustedes, síntesis de 55 minutos, cabrían destacar algunos hechos anecdóticos, como fue que a la mitad de la campaña presidencial, en enero de 1946, el Partido de la Revolución Mexicana, que originalmente había sido creado como Partido Nacional Revolucionario en 1929, cambió su nombre por el de Partido Revolucionario Institucional mediante una Asamblea Nacional Constitutiva del nuevo partido, en la cual se ratificó a 6 meses de haber iniciado la campaña presidencial la candidatura del licenciado Alemán Valdés. También cabe destacar que fue durante su campaña como candidato a la presidencia de la República que se estableció por vez primera en nuestro país la práctica de realizar reuniones, conferencias llamadas de mesa redonda para analizar y discutir ampliamente la problemática nacional para ir conformando lo que después sería el programa de gobierno. Estas se celebraron en cada estado de la República y sirvieron de base, como dije, para elaborar el programa de gobierno del sexenio del licenciado Alemán Valdés. Fueron el antecedente de la tarea que por varias décadas más realizó el entonces denominado Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional. La elección del licenciado Alemán como primer presidente civil desde el triunfo de la Revolución Mexicana constituyó, a decir de muchos, un verdadero cambio de paradigma en el ámbito político, militar y económico del país. Así lo plantearon en los testimonios que se incluyen en esta memoria fílmica historiadores de la talla de Enrique Krause, miembros de su gabinete como el licenciado Antonio Martínez Báez, quien fuera secretario de Economía, y el licenciado Andrés Serra Rojas, su secretario de Trabajo, al igual que el del reconocido empresario Juan Sánchez Navarro y del destacado periodista Jacobo Zabludovsky.
quienes en el material que les vamos a presentar van comentando la novedosa integración del gabinete con el que inició el sexenio el presidente alemán. Gabinete conformado básicamente por egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual contrastaba, como ellos lo mencionan, con los anteriores gabinetes gubernamentales a partir de 1920, que incluían mayoritariamente a elementos del sector militar del país. Esta memoria fílmica, cuya síntesis se presenta el día de hoy ante ustedes, estará a disposición de los estudiosos, investigadores y público interesado aquí en la sede de la Fundación y podrá ser consultada igualmente en la sala de proyecciones adjunta aquí en la biblioteca, que fue establecida por instrucciones del licenciado Miguel Alemán y de doña Claudia específicamente para este propósito. A quienes nos harán favor de comentar esta presentación y que son quienes harán uso a continuación de la palabra, desde ahora mi más cumplido reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo. Solicitamos los comentarios de la doctora Mercedes de Vega. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar presente ante este muy distinguido auditorio y antes de iniciar quisiera felicitar a esta fundación por la noble labor de estar permanentemente aportando fuentes para la historia de México. Inicio la lectura del escrito que he preparado para este día. A inicios del presente siglo, con motivo de la presentación de un libro sobre la historia del Partido Revolucionario Institucional, el historiador Álvaro Matute señalaba lo siguiente: llegar al final del siglo XX implicaba tener una idea lo más completa posible de su historia. Los encargados de proporcionarla, esto es, los historiadores, y particularmente los mexicanos con la suya, no habían cumplido hasta ese momento con su tarea o apenas lo habían comenzado a hacer. Ciertamente existe una tensión interesante entre la memoria y la reconstrucción histórica, donde una invade a la otra, lo cual es inevitable. De hecho, toda historia parte del recuerdo sobre el cual se monta la reconstrucción a partir de las fuentes existentes, precisamente como la que hoy veremos. Y termina Matute: con la aparición, y más que ello, la legitimación de la historia oral, el recuerdo ha adquirido su carta de aceptación que antes le había sido negada. Y también en parte, este es un testimonio de historia oral. Termina Matute. Bueno, lo último ya es mío. Esta relación entre la memoria y la reconstrucción histórica señalada por Matute resulta fundamental en la formación del conocimiento de la historia del siglo XX mexicano. Podría decirse que la memoria del presente se nutre en parte con los recuerdos que le han legado las memorias del pasado y de esa forma se constituye en una fuente de información fundamental e ineludible para la misma historia. Y ese es el valor principal de esta memoria fílmica del sexenio del presidente Miguel Alemán, 1946-52, la cual ahora presenta la fundación del mismo nombre. El gobierno de Alemán ha sido definido como el primero en impulsar la modernización de México en la época contemporánea. Tal como lo permite apreciar la memoria fílmica, el proyecto modernizador alemanista
tuvo dos ejes principales: la consolidación política del régimen surgido de la Revolución Mexicana y la implementación de un modelo de economía mixta. Los materiales fílmicos recopilados en esta obra nos permiten apreciar los cambios que experimentó la clase política mexicana durante los años 40, como parte de la consolidación institucional que experimentó el Estado posrevolucionario desde el sexenio cardenista, pasando por el avilacamachista hasta el régimen alemanista. Fueron procesos fundamentales que configuraron al sistema político que regiría el ejercicio del poder y la conducción de la vida pública en nuestro país hasta el final del siglo XX. Estas imágenes nos proporcionan un testimonio de la evolución del partido político hegemónico durante el siglo XX, surgido de la Revolución, en su tránsito de partido del PNR al PRM al PRI. Proceso caracterizado por el cambio generacional en la clase política posrevolucionaria. A través del conjunto de filmaciones de los noticieros, se puede observar el contraste entre la generación de los militares revolucionarios, quienes dominaron el ejercicio del poder hasta el gobierno del general Ávila Camacho, y el surgimiento del nuevo grupo de políticos civiles posrevolucionarios, conformado principalmente por profesionistas de formación universitaria y con una visión más técnica de la administración pública. En este sentido, la memoria fílmica nos muestra la forma en la que el gobierno de Alemán enfrentó los principales problemas sociales de mediados del siglo XX. Los testimonios fílmicos exhiben el perfil de los miembros del gabinete, quienes comprendían la modernización como un proceso basado en la aplicación de las políticas públicas. Ahora nos puede parecer normal, en aquella época era una novedad, cuyos resultados de esas políticas públicas debían reflejarse en el establecimiento de instituciones sociales que posibilitaran solucionar las carencias de la población. Con esta visión moderna, que puso énfasis en la profesionalización técnica de la gestión pública, se puso en marcha el Plan de Transformación Económica Alemanista, cuya prioridad fue el impulso de la industrialización de México a través de un modelo de economía mixta, como se puede apreciar en esta memoria. Durante este sexenio, el Estado mantuvo la rectoría de la conducción económica, mientras la iniciativa privada participaba como inversionista asociada, apoyando las políticas estatales a cambio de la protección y la creación de condiciones favorables, obviamente, a sus negocios. Ideas que hoy parecen volver a tener vigencia en pleno siglo XXI ante lo que parece el fracaso de la crisis del modelo de libre mercado. Las características principales de la industrialización y del modelo de economía mixta se explican a lo largo de la memoria fílmica mediante una combinación de imágenes de la época alemanista con una narrativa elaborada con testimonios de actores políticos que formaron parte del equipo de Alemán, además de incorporar los comentarios de personalidades de la comunicación. Y sin duda, la mayor aportación de este material fílmico en este aspecto consiste en la riqueza de las imágenes que nos permiten apreciar la transición del México rural y agrícola, característico de las épocas revolucionaria y posrevolucionaria, al México urbano e industrializado propio de la modernidad de la segunda parte del siglo XX. En este sentido, la memoria fílmica cumple con una función doble.
al ser material de difusión histórica y al mismo tiempo una fuente de información para la investigación. Su contenido permite al público en general acercarse a la historia, algo que necesitamos lograr en este país, acercarnos a nuestra historia, como paso introductorio en el conocimiento de uno de los capítulos más importantes del siglo XX mexicano. El lenguaje narrativo y la selección de las imágenes propician que el recorrido por los pasajes históricos sea ágil, pero también que sea emotivo. Además, las descripciones y las explicaciones claras sirven para fomentar la reflexión en el espectador, pero también en cualquier especialista en temas de historia de México de esta época. En este sentido, este tipo de materiales de difusión permiten al científico social y al historiador en particular contar con una valiosa herramienta cronológica, la cual puede servir de referencia para ubicar temporal y espacialmente acontecimientos importantes como paso previo al análisis crítico. Antes de hacer la interpretación de los hechos, es indispensable tener una herramienta cronológica, y creo que en este sentido esta memoria fílmica es una herramienta realmente muy valiosa. También es un documento valioso para la historia gráfica y audiovisual de México y para los profesionistas especializados en el estudio de la comunicación y de la vida cotidiana. Las escenas de la vida cotidiana del México de aquella época son simplemente sensacionales. Por último, esta memoria fílmica promueve el conocimiento multidisciplinario porque trata de una amplia variedad de temas, desde aspectos complejos como la economía, el desarrollo tecnológico, la ciencia, el urbanismo, hasta temas más sencillos y cotidianos como el deporte, los hábitos de vida de la población, la moda, los autos, los paisajes citadinos y rurales, entre otros. Es importante destacar que más allá de las interpretaciones, de la reivindicación de determinadas formas de pensamiento, del sesgo ideológico que pueda tener una versión del pasado o de la promoción de los intereses de algún actor político de nuestra sociedad, este tipo de materiales tienen la virtud de poner en contacto a las nuevas generaciones de mexicanos con el pasado de nuestro país. Es así que esta memoria fílmica cumple con la premisa establecida por Matute al inicio de esta presentación para enriquecer la reconstrucción de la historia del siglo XX, que es conjuntar recuerdos a partir de la memoria de los actores de una época del pasado y usarlos para alimentar la memoria de quienes viven en el presente y requieren conocer un pasado inmediato o más lejano. Quisiera concluir con una reflexión. El impacto contemporáneo de las redes sociales, particularmente las redes electrónicas, nos han demostrado que la creación de conocimiento es tan complicada en un entorno de sobresaturación informativa como lo era en un contexto de desinformación. ¿Cómo lograr este equilibrio? Es un reto que tienen los investigadores del presente. Y no nada más los historiadores, yo creo que cualquier disciplina se enfrenta a este dilema. Por ello, debe destacarse que hoy es más enriquecedora la producción de materiales históricos como la presente memoria fílmica del sexenio de Alemán que una avalancha de versiones, entre comillas, libres que abundan en el ciberespacio, carentes de organización y estructura.
algo que señalaba el doctor Carrillo Castro. Sirvan estas palabras entonces como un reconocimiento al esfuerzo, al compromiso y el profesionalismo con el que los autores prepararon este documento fílmico en la necesaria y ardua misión de reconstruir la historia mexicana del siglo XX. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora de Vega. A continuación, los comentarios del licenciado Ernesto Velázquez Briceño. Muy buenas tardes. Doña Claudia Alemán, muchas gracias por su invitación. Doctor Carrillo Castro, muchas gracias por su invitación a participar esta tarde aquí en este día de celebración. Yo de eso es lo que quiero hablar, de que este es un día de celebración, porque particularmente los que nos dedicamos al resguardo del patrimonio audiovisual no podemos más que estar felices de saber que documentos fílmicos tan importantes como estos han sido rescatados con el apoyo de la Cineteca Nacional. Desde aquí, el agradecimiento de todos nosotros al doctor Alejandro Pelayo por esa iniciativa y desde luego a Katy y a Dora por su trabajo. Pero también día de celebración, para que me lo puedan ustedes entender, porque lo que hemos escrito en México en materia de preservación de los acervos audiovisuales es, como diría el gran escritor Fernando Benítez, un capítulo más del libro de los desastres. Hemos perdido una cantidad impresionante de material que es tan grave como la tragedia que sucedió hace poco, que enlutó no a Brasil, sino a la humanidad cuando perdieron su museo en Río de Janeiro. Nada más que esta es una pérdida silenciosa, a veces vergonzosa, como cuando sobre una cinta de video en la que se tenía grabada la conversación de Borges y Arreola en el castillo de Chapultepec, se sobrepuso y se sobregrabó un partido de fútbol. A veces tan terrible como cuando perdemos un incunable o como cuando perdemos una colección de periódicos del siglo XIX o cuando perdemos, y ya lo tuvimos que padecer nosotros también, que no se nos olvide, tuvimos una tragedia similar, el patrimonio fílmico de México en el tristísimo incendio de la Cineteca Nacional, por una indolencia que por fortuna ya ha sido superada. Pero, por tanto, saber que hay materiales fílmicos que han sido cuidadosamente rescatados, que ahora al mismo tiempo han sido restaurados y digitalizados para que quede como testimonio de la memoria de una época especialmente importante de la vida de México, es absolutamente de celebrarse. Y la Fonoteca Nacional se quiere sumar a los agradecimientos y a la celebración, también comentando que gracias a la generosidad de don Miguel Alemán, de doña Claudia Alemán, la Fonoteca Nacional, y ese es el gran anuncio que les queremos dar el día de hoy, ha recibido 225 discos analógicos, que ingresaron apenas en julio de este año, con toda la memoria de los informes de gobierno, discursos y participaciones académicas del presidente Miguel Alemán Valdés, justamente en su periodo de gobierno de 1946 a 1952. Como ustedes lo saben, en aquella época, en la época del licenciado Miguel Alemán, todavía no existía poderosamente en México la televisión. Fue al final de su sexenio, justamente, cuando inicia formalmente
las tareas de la televisión mexicana, de tal manera que eso explica por qué existe una memoria en un soporte fílmico como esto que vamos a ver, pero también cómo se registraba todo en discos de corte directo, muchas veces, o en grabaciones especializadas. De esos 225 discos que hemos recibido, a pesar de que habían sido conservados cuidadosamente por esta fundación aquí en sus instalaciones, el paso del tiempo afecta los viejos soportes y encontramos que era necesario hacerle restauración, sobre todo por la necesaria remoción del ácido palmítico que se va acumulando al paso del tiempo. Ya la Fonoteca Nacional ha digitalizado 44 discos y lo que queremos también anunciarles ahora es que en el marco de la muy estrecha colaboración que tenemos con la Fundación Miguel Alemán, para la Secretaría de Cultura es un honor dejar de manera permanente en esta fundación una estación móvil de escucha que está aquí a mi derecha y que ojalá ustedes puedan consultar al finalizar este acto, en el que además de tener una colección importante de las joyas que preserva y que resguarda la Fonoteca Nacional, desde la voz de otro presidente, el presidente Porfirio Díaz, hasta el general Cárdenas, pasando por Jacqueline Kennedy hablando en perfecto español en México, o Diego Rivera contando por qué se va a ir de viaje a la Unión Soviética, o Siqueiros defendiéndose, o el canto más antiguo, la grabación más antigua que hay en México, cantos de invocación a la lluvia, huicholes, grabados en el norte de Jalisco, imagínense, en 1898, más la primera versión grabada del himno nacional mexicano en 1901, curiosamente en San Francisco y curiosamente por un barítono español. Todo eso está en este mueble, pero además, a partir de hoy y permanentemente en esta fundación, ya se han integrado ahí 23 audios de esos materiales que nos ha proporcionado la Fundación Miguel Alemán, el discurso de toma de posesión del presidente alemán, el discurso de recepción del presidente alemán en su visita a Estados Unidos en 1947, el discurso, para comentarles algunas otras cosas, el discurso del presidente alemán ante la Unión Panamericana, el discurso en el Capitolio en Washington en 1947, el discurso del presidente alemán en la Universidad de Columbia el 2 de mayo también de 1947, el discurso que también dio ante la Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas, el discurso del presidente alemán ante la Cámara de Comercio de Kansas City, y también estamos integrando otros tipos de acervos que están en la fonoteca y que tienen que ver con la época del presidente alemán. Por ejemplo, incorporamos aquí la transmisión en vivo que el célebre conductor Alonso Sordo Noriega hiciera de la visita de Harry Truman a México. Esto sucedió el 3 de marzo de 1947 y también, narrada por Alonso Sordo Noriega, el discurso precisamente de Truman en ese día. De tal suerte que lo que la fonoteca va a tratar de hacer es no solamente ir incorporando estos acervos que serán restaurados, que están siendo no solamente digitalizados, sino previamente restaurados, cuyo soporte original, insisto, gracias a la Fundación Miguel Alemán, ya está resguardado para siempre en bóvedas especialmente equipadas para que ese material se conserve para las siguientes generaciones, pero también incorporar en este tipo de acervos la época, los registros sonoros que tenemos de la época de don Miguel Alemán para poder contextuar la época en la que presidió al país. Como comencé diciendo en un principio, por tanto, es un día de celebración. Yo quiero, a nombre de la Secretaría de Cultura, de nueva cuenta agradecer
su generosidad, decirles que con esto el gobierno, el periodo de gobierno del licenciado Miguel Alemán es el archivo más completo y más sólido que tiene la Fonoteca Nacional de cualquier presidente de la República de México. Por lo tanto, mi presencia aquí en este presidium es para felicitarnos y felicitarme por tan buena noticia y para decir muchas gracias. Muchas gracias, don Ernesto Velázquez. A continuación, la participación de la licenciada Catherine Bloch Herschel. Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí. La Cineteca Nacional recibió el 20 de agosto de 1984 la colección Miguel Alemán, donativo hecho a nombre de la familia Alemán, lo cual significó un enorme gesto de apoyo para un archivo fílmico que, como mencionó Ernesto Velázquez, acababa de pasar por una gran tragedia, el incendio de sus instalaciones, que además de cobrar vidas, destruyó todos los acervos. Este donativo fue debidamente agradecido en su momento, pero ahora, 34 años después, volvemos a decir muchas gracias por su apoyo, por confiar en la Cineteca y ayudarla a renacer de sus cenizas. El incendio tuvo lugar el 24 de marzo de 1982. Meses después se constituyó el 23 de septiembre de 1982, en una ceremonia en Los Pinos, el Patronato Pro Reconstrucción y Recuperación de la Cineteca Nacional, con Mario Moreno Cantinflas a la cabeza, cuya función principal consistía en convencer a los productores y dueños de materiales fílmicos para que aportaran materiales a la Cineteca Nacional para que ésta volviera a ser el guardián fílmico de la nación. La aspiración era volver a tener en sus bóvedas el mayor número de películas de cine mexicano, de ficción y documental, así como lo mejor del cine mundial. Es así que hoy día, 36 años después, podemos afirmar que desde hace ya varias décadas tenemos un gran acervo fílmico, videográfico e iconográfico, resguardando así la memoria nacional para las generaciones futuras. Actualmente tenemos registrados más de 10,000 títulos de cine mexicano, de los cuales el 30%, unos 33,000 títulos, corresponden a material de archivo documental de no ficción, entre los cuales se encuentra la colección Miguel Alemán. Esta consta de 205 títulos en distintos formatos y soportes, acetatos y nitratos, mismos que casi en su totalidad han sido digitalizados por el Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela de la propia Cineteca. En cuanto se recibió la colección, se procedió a hacer una catalogación inicial, se clasificaron y describieron los rollos de acetato, pero no pudieron en ese momento revisarse los de nitrato. No fue sino hasta 2015 en que, gracias a las posibilidades ofrecidas por este nuevo laboratorio de restauración digital, se inició la revisión y digitalización. Le tomó 3 años a la Cineteca, los últimos 3 años, y gracias al trabajo acucioso del laboratorio podemos ahora ver imágenes que nos hablan de lugares que han cambiado tanto a lo largo de los años que no los podemos reconocer, como puede ser la Avenida Juárez, o en cambio nos muestran espacios para nosotros desconocidos en nuestro país. La colección está integrada por documentos que en su mayoría corresponden a la gestión presidencial del licenciado Miguel Alemán Valdés, así como aquellos relacionados con su labor como gobernador del estado de Veracruz entre 1936 y 1939, la toma de protesta como gobernador, que fue filmada, y eso es una joya, por 2 futuros grandes del cine mexicano, Ismael Rodríguez y Miguel Zacarías, que aparecen en pantalla. El material incluye la campaña que realizó, como se ha mencionado,
el candidato presidencial en 45-46, registros del proceso electoral y su toma de protesta como presidente de la República Mexicana. Finalmente está su desempeño posterior como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua o como presidente del Consejo Nacional de Turismo. También destacan muchos números del noticiero mexicano El Universal de los años 50, en que podemos ver, entre muchos otros acontecimientos, una visita de Miguel Alemán a la ciudad universitaria en construcción, o el acto en el Zócalo, donde tras izar la bandera saludó al mítico sargento de la Rosa, veterano de la guerra, o la inauguración de Ciudad Jardín, la primera colonia burocrática, así se llamó, de América Latina, construida entre las calles de Xotepingo y Calzada de Tlalpan. Instantes fílmicos que nos hablan del impulso modernizador promovido por Miguel Alemán. En otro orden tenemos la entrega del Premio Nacional de las Artes y Ciencias a Manuel M. Ponce en 1946 y a Mariano Azuela en 49. En el noticiero continental de los años 60 podemos ver también al licenciado Miguel Alemán como presidente del Consejo Nacional de Turismo en Nueva Orleans para iniciar la Semana de México en los Estados Unidos. La colección está asimismo integrada por algunos documentales y películas de ficción que formaban parte de su acervo particular y que nos hablan de la cultura y la política mexicana, como puede ser el que se llama Presencia de México en Europa, de 1963, sobre la gira del presidente Adolfo López Mateos a Europa, o aquel intitulado Reunión en California, que habla del viaje de Adolfo López Mateos a Los Ángeles en 1964. Y cómo no describir la emoción que nos provocan aquellos momentos filmados de las fiestas de la primavera, en las que asistimos a Bellas Artes a la premiación de la bella Rosita Arenas o Carmelita González, seguidos de fastuosos desfiles de carros alegóricos por las calles del centro de la ciudad. O un evento deportivo que me atrajo mi atención fue ver a Miguel Alemán poner en juego el balón del partido entre la selección mexicana y un equipo de Hungría, o su inauguración de la temporada de béisbol, lanzando la primera bola en el juego entre los Azules de Veracruz y los Diablos Rojos del entonces Distrito Federal. Imágenes que nos refieren a la vida pública de un hombre y a la vida cotidiana de todos los mexicanos que asistían a los eventos, corridas, partidos e inauguraciones. Todo esto se reúne en más de una década de filmaciones que son la expresión de una Ciudad de México cambiante, en crecimiento y en su proceso de modernización. A través de estas imágenes podemos constatar la importancia del patrimonio fílmico nacional, de lo cual esta colección forma parte. A título personal y por último, debo decir que este homenaje me llena de nostalgia, no por haber trabajado o investigado materiales en la Fundación, sino porque en los años 70 finales trabajé en el Colegio de México con los investigadores Luis Medina y Blanca Torres, reuniendo información hemerográfica sobre la gestión del licenciado Miguel Alemán, investigación que se convirtió en los tomos 20 y 21 de la colección del Colegio de México llamada Historia de la Revolución Mexicana 1940-1952. Me hubiera sido tan útil en aquel entonces poder ver y analizar todo este valiosísimo material audiovisual que la Fundación Miguel Alemán ha reunido y que nos convoca a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Bloch. A continuación les compartimos la proyección de la versión sintetizada del documental Miguel Alemán Valdés. En ocasión del 35º aniversario de la Fundación Miguel Alemán, se ha elaborado este video con material fílmico del archivo personal del expresidente de México. Contiene filmaciones originales de su toma de protesta como gobernador de Veracruz, de la campaña para presidente de la República durante 1945 y 1946, de las elecciones del 7 de julio de ese último año, de su toma de posesión el 1 de diciembre, así como material de noticiarios de la época sobre los aspectos más destacados de su período sexenal. Se han incorporado igualmente
los comentarios del historiador Enrique Krause y del periodista Jacobo Zabludovsky, así como de destacados miembros del gabinete alemanista. También se incluyen las opiniones del licenciado Antonio Ortiz Mena y del licenciado Juan Sánchez Navarro, que permiten resaltar aspectos importantes de la obra del expresidente alemán. Confiamos que esta recopilación fílmica habrá de permitir a las nuevas generaciones aquilatar la importancia del sexenio del primer presidente civil después de la Revolución, egresado de la Universidad Nacional de México y promotor del México moderno. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional de Veracruz que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado, y si no lo hiciere así, que la nación y el Estado me lo demanden. La presencia de los representantes genuinos de las masas campesinas al acto inaugural de mi gobierno dan base fuerte y vigorosa para que pueda realizarse integralmente el programa de la revolución que me he trazado, siguiendo los lineamientos de alta política fijadas por el señor presidente de la República, señor general Cárdenas. La promesa de Miguel Alemán fue el desarrollo económico. Provenía de Veracruz, un estado particularmente bien dotado en recursos naturales, y quiso proyectar esa riqueza al resto del país. Durante su sexenio, México cambió de paradigma histórico. Pasó de la vida rural a la vida urbana, de la reforma agraria a la industrialización. El presidente alemán abrió una etapa de libertad económica que fue muy favorable para el afianzamiento del desarrollo que inició, hay que reconocerlo, el general Cárdenas y consolidó el presidente Ávila Camacho. La designación del licenciado Miguel Alemán Valdés como candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución Mexicana, que en enero de 1946 se convirtió en Partido Revolucionario Institucional, fue considerada como la continuación histórica del programa gubernamental del general Lázaro Cárdenas y del general Manuel Ávila Camacho. En 1934, el licenciado Alemán dirigió la campaña en favor del general Cárdenas en el estado de Veracruz, y cuando éste ocupó la presidencia de la República, el licenciado Alemán resultó electo gobernador de su estado natal. Fue entonces que presidió el bloque de gobernadores que apoyó al general Cárdenas en los difíciles momentos de la expropiación petrolera. Por lo que se refiere a su relación con el general Manuel Ávila Camacho, el licenciado Alemán fue designado coordinador de su campaña a la presidencia de la República y durante el sexenio Ávila Camachista formó parte del gabinete como secretario de Gobernación. Cuando fue designado candidato del PRM en 1945, el entonces secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, el licenciado Vicente Lombardo Toledano, se refirió a él en su discurso de apoyo como el cachorro de Cárdenas y Ávila Camacho, lo que dio pie a que años más tarde algunos historiadores se refirieran al licenciado Alemán como el cachorro de la Revolución. El 4 de junio de 1945, el licenciado Alemán renuncia a su cargo de secretario de Gobernación para aceptar la candidatura a la presidencia de la República. Inicia su campaña electoral por el Partido de la Revolución Mexicana. 7 meses después, este partido cambia sus siglas y se transforma en el Partido Revolucionario Institucional, el actual PRI. Se colocan en todo el país los lemas de la campaña que sustenta el futuro gobierno: mantenimiento y consolidación de las conquistas revolucionarias, industrialización, apoyo a las inversiones nacionales y extranjeras, mejoría de los salarios y del nivel de vida obrero campesino, electrificación, red de comunicaciones, entre los temas más importantes. Durante 12 meses, el candidato del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, estudió a fondo los principales problemas de México
con la colaboración de expertos, de técnicos en varias áreas. Estos estudios se publicaron después y sirvieron como columna vertebral de su sexenio. Alemán inició, más que una gira electoral, un largo y desbordado festejo a manera de gran obertura de su sexenio. Una tierra muy vieja que es Veracruz, arriba y arriba. Arriba, arribita, arribita, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. En cada lugar que visitó, el candidato del PRI fue recibido como el nuevo presidente. A lo largo de aquel rito de legitimación popular, además de los encendidos discursos por parte del equipo de campaña, hubo muestras de lo que sería el pragmatismo alemanista. Al lado del licenciado Alemán estaban los grupos técnicos. Estos iban estudiando los problemas de cada región y recibían el material de peticiones que le hacían en cada lugar. El licenciado Alemán, en su gira de estudio de los problemas nacionales, llega a Chiapas, donde el trabajo fecunda el ejido y la cultura de sus hombres prestigia al Estado. Arriaga es el punto inicial de la visita. Un viaje pintoresco da a conocer a la comitiva los peligros como la salvaje belleza de la selva tabasqueña. Lluvia y sol aumentaron la emoción y el interés del viaje. Después de visitar Teapa, donde el comité alemanista tabasqueño dio la salutación al candidato, se llega por carretera a Villahermosa. El candidato nacional llega a Campeche con su comitiva en la que figuran técnicos, profesionistas y dirigentes de actividades sociales y económicas. Las ideas, los grupos y los hombres se fusionaron en un unánime sentimiento de simpatía y respaldo al licenciado Alemán, y entre otros oradores se escuchó también la voz de la mujer pidiendo para la vieja estirpe maya justicia y derechos. Con una manifestación popular sin precedente, en la que desfilan más de 250.000 personas representativas de todas las clases sociales. Todas las organizaciones obreras, campesinas, burocráticas y grandes conjuntos de masas saludan al licenciado Miguel Alemán, candidato a la presidencia de la República, respaldándolo con su presencia en la justa electoral que se viene desarrollando. El señor Alfredo del Mazo, candidato a gobernador, entrega al licenciado Alemán a nombre del pueblo las llaves de la ciudad y la comitiva hace su triunfal entrada a la capital del estado. Pancingo. El licenciado Alemán inaugura las actividades del comité estatal acompañado por el licenciado Donato Miranda. La hermosa perla del Pacífico, y ante una gran concentración de masas en las que están representadas todas las organizaciones obreras y campesinas, el licenciado Alemán reafirma sus propósitos de mejoramiento para este bello rincón de México. El licenciado Miguel Alemán cumple también con sus deberes de ciudadano, depositando su voto en esta jornada ejemplar, que señala el advenimiento de una era que México esperaba desde su independencia. Se han realizado las elecciones democráticamente, con un gran sentido cívico y de responsabilidad de la ciudadanía mexicana. Es un gran honor el que me ha hecho el pueblo de México al elegirme su presidente de la República. Estoy compenetrado de la responsabilidad que entraña esta confianza. Pondré todo mi esfuerzo, vida si es necesario, para buscar el bienestar del pueblo y la grandeza de la patria. Nuestro programa requiere la cooperación de todos los mexicanos. El licenciado Miguel Alemán con su cuerpo de ayudantes espera en su domicilio el momento de trasladarse al Palacio de las Bellas Artes, erigido por decreto especial como recinto del Congreso. Su llegada al Congreso es acogida con entusiasmo. La juventud, capacidad y espíritu de justicia del licenciado Alemán son garantías plenas de un gobierno fecundo y progresista. La Cámara, delegados oficiales de los países amigos y los representantes de los poderes federales tributan al presidente electo una entusiasta recepción. En el licenciado Miguel Alemán y su cuerpo de colaboradores radica la esperanza de México durante el próximo sexenio.
la continuidad constitucional del gobierno de la República queda sellada en el saludo que ambos presidentes cruzan. El ciudadano licenciado Miguel Alemán Valdés rinde su protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El señor general don Manuel Ávila Camacho se dispone a ceder la emblemática cinta tricolor al nuevo primer magistrado. Culmina así un periodo vital para México, en pleno ejercicio de la más pura democracia. México tiene confianza plena en su nuevo presidente. La trayectoria política y administrativa del señor licenciado don Miguel Alemán, su ejecutoria revolucionaria, son una garantía de un gobierno eminentemente fructífero. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Un abrazo finca estrechamente la madurez institucional de México. Se recuerda con cariño y gratitud al general Ávila Camacho. Se mira con esperanza al licenciado Miguel Alemán. Don Miguel tuvo como idea fundamental el desarrollo económico de México. Y se rodeó, desde el primer momento se vio el gran cambio, se rodeó de un gabinete de universitarios. La mayor parte de los ministros del régimen del licenciado Alemán fueron compañeros de estudio de él. Y la mayor parte eran profesores de la Facultad de Derecho. Entonces, claro, fue un cambio formidable. De los gabinetes de caciques, especialmente militares, de la época anterior, a los hombres de la universidad manejando el país, pues había un abismo. Se inicia la etapa civil de la vida mexicana. Entonces es un fenómeno muy curioso, una cierta audacia del presidente alemán de no usar el equipo de dinosaurios, como se dice ahora, de fósiles, sino una nueva generación, una nueva promoción que han calificado ahora de los licenciados. El gabinete del licenciado Alemán está compuesto por universitarios en su gran mayoría. Hombres de su tiempo como Fernando Casas Alemán, como Ramón Beteta, como Jaime Torres Bodet, como Gilberto Limón, Manuel Gual Vidal y muchos otros de esa generación. En su discurso de toma de posesión, el licenciado Alemán Valdés señaló que uno de los puntos de su gobierno sería el fortalecimiento de las libertades humanas y los derechos políticos y una administración de justicia expedita y honrada. A fin de lograrlo, su gobierno expidió importante legislación. Entre las leyes destacan la que otorgaba el voto a la mujer en las elecciones municipales, las leyes generales de población y de derecho de autor, la que creaba la Comisión Nacional de Turismo y el Premio Nacional de Artes y Ciencias. Se creó el Instituto Nacional Indigenista. En 1952 se dictó el acuerdo que creaba el Estado de Baja California. Se creó la Comisión Nacional de Cinematografía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Envío mi saludo cordial a todos los mexicanos. Deseo para hombres, mujeres, jóvenes y niños un año nuevo que sea mejor en todos los aspectos, para beneficio material y espiritual de nuestra patria. La
vieja campana que el cura de Dolores ennobleció con sones de libertad hace 138 años, repica otra vez en la noche de gloria y el pueblo lanza su grito jubiloso cuando el presidente de la República ondea el lábaro patrio, símbolo de una nación soberana, dueña de su destino. La brillante columna militar desfila airosa, mientras sobre la imponente catedral, viejo testigo de muchas jornadas, se agita la bandera tricolor, representación de un México libre. El acontecimiento más importante de la semana. El presidente constitucional de la República, licenciado Miguel Alemán, se dirige al recinto legislativo entre las aclamaciones del pueblo para rendir ante el Congreso de la Unión el informe correspondiente al primer año de su mandato. La sinceridad de sus palabras fortalecerá la mutua confianza entre pueblo y gobierno. Honorable Congreso de la Unión, me es grato informar por el conducto de vuestra soberanía al pueblo de México sobre el estado general de la administración pública del país a partir del 1 de diciembre de 1946 en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución Política de la República. $3,5 millones de niños en edad escolar carecen hoy en absoluto de atención docente. Para resolver esta grave situación, urge que en el país se construyan 70,000 aulas con costo promedio de 10,000 pesos. Estas cifras, elocuentes en sí mismas, estamos persuadidos de que solo la ayuda generosa y constante de todos los hombres y mujeres de México podrá abatirlas para rescatar de la ignorancia, que siempre es destino de miseria y frustración para el individuo y para la sociedad, a lo mejor de México, sus niños. En la capital, la juventud estudiosa en un grandioso desfile apoya la campaña pro construcción de escuelas. Más de 85,000 almas demuestran que la niñez mexicana es el mejor factor en las causas nobles. Reclaman la ayuda de todos para dar escuela a los millones de niños que carecen de locales para educarse. El presidente de la República presencia la significativa manifestación. El primer mandatario inaugura 12 escuelas construidas por un patronato bajo la presidencia del señor Aarón Sáenz. La Unión Nacional de Productores de Azúcar dona las escuelas Defensor de Anáhuac y Defensores de la República con un costo de 555,000 pesos. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, realizador de las obras, explica al primer mandatario cómo en 135 días se erigieron 10 planteles, batiendo récord de tiempo y economía. La educación superior también encontró decidido apoyo durante este mandato. Se construye la ciudad politécnica en terrenos de Santo Tomás y se emprende una gran obra, anhelo de todo universitario mexicano, la ciudad universitaria sobre la lava del Xitle en el Pedregal. El presidente de la República, en compañía del doctor Subirán, rector de la universidad, visita la Academia de San Carlos para estudiar los proyectos de la ciudad universitaria que aprueba, ordenando su inmediata realización. El ingeniero del Moral explica que los planos y la gran maqueta son obra colectiva de profesores y estudiantes distinguidos. El gobernador del distrito ofrece urbanizar los terrenos del Pedregal de San Ángel, donde se realizará el anhelo de todos los universitarios. El licenciado Miguel Alemán, universitario en el poder, llega acompañado del ministro de Hacienda, del licenciado Carlos Novoa, quien ha confiado esta gran misión, del arquitecto Carlos Lazo, gerente general de la ciudad universitaria, y de los secretarios de Recursos Hidráulicos y de Comunicaciones. El arquitecto Lazo explica al presidente la maqueta de conjunto y las características del gran estadio olímpico, cuyas obras se realizan a ritmo acelerado. El 20 de noviembre de 1952, el licenciado Miguel Alemán Valdés presidió la ceremonia de dedicación de la ciudad universitaria en presencia del entonces rector, doctor don Luis Garrido, y recorrió por última vez sus magníficas instalaciones. Más de 14,000 alumnos se inscriben en el Instituto Politécnico Nacional para los cursos del presente año.
El presidente de la República asiste a la apertura acompañado de altas personalidades. El desarrollo del Politécnico requiere la construcción de nuevas aulas, laboratorios y un internado para 1.500 alumnos, expone el presidente de la Federación de Escuelas Técnicas. El licenciado Gual Vidal, secretario de Educación, analiza la importancia de la educación técnica como base indispensable para la industrialización de México. El sugerente encanto de los chiquitines pone en la severidad del acto de abanderamiento de 56 jardines del distrito una nota emotiva que conmueve al licenciado Gual Vidal, secretario de Educación Pública, y a las numerosas personas congregadas en el jardín Ricardo Castro. Los niños interpretan el jarabe tapatío con todo el sabor folclórico de nuestra tierra. El doctor Mariano Azuela, gloria de nuestras letras, durante solemne ceremonia a la que asiste el licenciado Gual Vidal, secretario de Educación, y el señor ingeniero Merino Fernández, subsecretario, recibe del presidente de la República el Premio Nacional de Artes y Ciencias 1949, que le confiere el gobierno en reconocimiento al valor y trascendencia de su obra. Mariano Azuela, nacido en el pueblo de Lagos de Jalisco, autor de María Luisa, Mala Hierba, Sin Amor, Los de Abajo, inició el género de la novela de la Revolución, fecundando con sus temas el cine y la escenificación dramática o radiofónica. En años anteriores han recibido la misma distinción por su obra eminente el escritor Alfonso Reyes y otros consagrados por la inmortalidad, como el pintor José Clemente Orozco y el músico Manuel M. Ponce, que han rendido su tributo a la Madre Tierra. El regente de la ciudad, licenciado Casas Alemán, prende en el pecho del maestro Julián Carrillo la medalla al mérito cívico, homenaje que se le rinde por sus atributos excepcionales. Los hospitales eran insuficientes. La medicina moderna no llegaba a todo el pueblo. Es en este régimen cuando se amplía el servicio del Seguro Social, institución que vino a llenar un hueco en la vida de los trabajadores. Mexicanos que jamás habían puesto un pie en un hospital conocen por primera vez las ventajas de ser atendidos por profesionales de la medicina en instituciones adecuadas. El Seguro Social ha recibido el apoyo y estímulo del presidente de la República, lo que ha hecho factibles realizaciones como el nuevo edificio de 12 pisos para oficinas centrales construido en el Paseo de la Reforma. El presidente alemán y sus más cercanos colaboradores hacen un recorrido por el auditorium, guardería infantil y dependencias de esta unidad, que representa una inversión de 22 millones de pesos. El director del instituto, don Antonio Díaz Lombardo, dice: la realización de este edificio simboliza la conjunción de esfuerzos de los tres sectores que forman la vida del instituto, obreros, patrones y gobierno, acordes en la plena madurez social y económica que México ha alcanzado. El presidente distribuye los primeros certificados de subsidio familiar que el seguro concede a las madres de clase humilde para la educación de sus hijos. El presidente de la República inicia su gira por el sureste del país, llegando a San Martín Texmelucan, donde el señor Antonio Díaz Lombardo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, resalta la labor realizada en beneficio de los trabajadores de Puebla y Tlaxcala, al inaugurar el primer mandatario 6 clínicas que, como esta, están dotadas con aparatos de rayos X y todos los adelantos que la técnica pone al servicio de la medicina. La comitiva presidencial se dirige luego a Cholula, donde el Seguro Social, extendiendo sus benéficos servicios, abre otra clínica que se une a las realizadas en San Felipe, Panzacola, Santa Ana y San Pablo. Por todas partes los trabajadores demuestran su agradecimiento. Se construyó el Hospital de la Raza, pilar del actual centro médico. Gracias a los avances en los servicios médicos, la tasa de mortandad se reduce significativamente. Las campañas sanitarias y un gran esfuerzo del sector salud hicieron posible la erradicación de la viruela. En 1952 la población de México era de 27 millones. Esto significó construir no solo hospitales. Al iniciarse el reparto de 1000 desayunos diarios, la señora de Obregón Santa Cilia, presidente de la Asociación Pronutrición Escolar, agradece al doctor Werner Gren, representado por el señor Rabel, presidente de la Lechería Nacional, el filantrópico servicio al que ha colaborado el doctor Gamboa. El secretario de Educación señala el esfuerzo que realiza el gobierno y los particulares para salvar a nuestros niños. La esposa del presidente de la República, acompañada del doctor Leopoldo Chávez, entrega el primer desayuno para los escolares.
elevación de vida de nuestras clases populares es una gran realización de carácter social, ya que un pueblo bien alimentado tendrá una capacidad mayor de progreso. El Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis realiza gratuitamente el estudio torácico de los empleados federales, iniciándolo con los de la Secretaría de Hacienda, a cuyo titular, licenciado Ramón Beteta, se le toma la primera placa. Con el fotofluorógrafo se descubren los que padecen la temible peste blanca sin manifestaciones aparentes. En el pintoresco pueblo de Tecolutla, estado de Veracruz, a orillas del río y en la barra del mismo nombre, se inicia una campaña antipalúdica usando por primera vez en México los más recientes métodos practicados en lugares secularmente palúdicos, como las lagunas pontinas cerca de Roma y la isla de Cerdeña. El sistema que da resultados asombrosos, porque acaba totalmente con el mosquito transmisor de la enfermedad, tiene como base la aplicación intensiva del DDT en todas las casas del lugar, valiéndose de gasificadores y atomizadores. Este es el terrible mosco Anopheles, enemigo contra quien se libra una batalla a muerte. La segunda parte del sistema consiste en la dedetización de las larvas en las ciénagas. Así, en Tecolutla, los servicios coordinados de salubridad del Estado dan la batida para que sirva de ejemplo a toda la República. La fiebre aftosa aparece por primera vez en la historia de México con gran intensidad y nuestra ganadería se encuentra en grave peligro. Esta enfermedad, producida por virus ultramicroscópicos, mata al ganado débil y a los becerritos. Aparecen placas ulcerosas en la lengua, mucosas y patas del ganado que muere de inanición porque las úlceras le impiden comer. Se evita la propagación del virus pintando de cal y otros desinfectantes los establos, y aplicando vacunas se cura totalmente a los animales. En todas las carreteras que divergen del Distrito Federal, se ha colocado estratégicamente un cinturón de vados sanitarios para impedir la propagación de la fiebre aftosa a las zonas no infectadas. Una solución de sosa cáustica que destruye el virus de la aftosa se vierte constantemente en los vados por donde pasan los automóviles. Mezclando esta solución con serrín, se desinfectan los pies de todas las personas que salen del Distrito Federal, una de las 12 zonas atacadas por el terrible germen que amenaza gravemente a nuestra ganadería. Los pacíficos ciudadanos cumplen ejemplarmente con esta disposición de la Secretaría de Agricultura, evitando así que la epizootia se propague. El Instituto Nacional de Cardiología cuenta con un nuevo pabellón llamado Manuel Suárez. El doctor Rosenbluth destaca la importancia de la cooperación privada, primera en México para la investigación científica. El señor Manuel Suárez, quien donó de su patrimonio este centro experimental, el mejor de América, entrega su generosa contribución. El presidente alemán inaugura la obra expresando su complacencia. Luego, visita los nuevos laboratorios de fisiología en donde observa un corazón de perro, aislado del resto de su organismo, reaccionando a los nuevos medicamentos como paso preliminar para aplicarlos después a seres humanos. El quimógrafo va registrando sus latidos y la presión de la sangre. El campo mexicano era un campo que estaba muy rezagado tecnológicamente. Entonces se inicia el gobierno del licenciado Alemán precisamente con esa meta. Se empezó a buscar la manera de producir más y que se incrementara el volumen de lo producido, que era una manera de aumentar el ingreso del campesino. Fue cuando se empezaron a usar las semillas mejoradas, la fertilización, los pesticidas, y se inició un programa de gran transformación. La inversión de grandes capitales en el campo y el aumento de la producción fue posible una vez que Alemán reformó el artículo 27 constitucional, garantizando la propiedad privada de la tierra. Así desvaneció de una vez por todas el fantasma de la expropiación. 20% de la inversión total bruta en el periodo se destinó al campo. La mayor parte se utilizó en la construcción de presas en zonas donde se practicaba o se podía practicar una agricultura de alto rendimiento. Una importante iniciativa de ley se envía al Congreso de la Unión. Es la de reformas al artículo 27 constitucional. En él se señalaba la dotación mínima de tierras,
10 hectáreas de riego o su equivalente en otras clases. También se reformaba el juicio de amparo. Beneficiaba a los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos en explotación que disponían de certificados de inafectabilidad. Con estas medidas se buscaba lograr que todas las tierras productivas del país fueran explotadas, que hubiera seguridad en el campo y confianza en el esfuerzo que se ponía en la tierra. Se dio un primer paso al crearse la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que a su vez impulsó la producción agrícola de México. Hasta antes del licenciado Miguel Alemán se habían puesto bajo riego por el esfuerzo de 20 años de gobiernos del país, se habían puesto bajo riego una superficie de 575,000 hectáreas. El señor presidente alemán en su solo sexenio puso otro tanto, o sea, otras 575,000 hectáreas de riego. Esto es, distribuyó obras en todo el país. Al terminar el sexenio 46-52, se cubría con la producción agrícola del país la demanda interna. En solo unos años, el presidente empresario realizó el sueño de los sonorenses, crear la agricultura mexicana moderna, punto de partida para subsidiar el nuevo paradigma de riqueza nacional, el paradigma de la industrialización. Más de 10.000 campesinos forman valla desde Palacio Nacional hasta Bellas Artes, en honor del presidente alemán y su gabinete, que asisten a la clausura del tercer Congreso de la Confederación Nacional Campesina. Sobre la carretera Cristóbal Colón a 50 kilómetros de Durango, el secretario de Agricultura y Ganadería don Azario Ortiz Garza inaugura el vivero de árboles frutales Miguel Alemán, establecido por la Cámara Nacional de la Industria Forestal de Durango. En los años 40, México carecía de la infraestructura necesaria y de un programa de desarrollo que le permitiera explotar eficazmente sus recursos naturales. El gobierno alemanista efectuó cuantiosas inversiones para abrir vías de comunicación, generar más electricidad y aumentar la producción agrícola. Las vías de comunicación son bases de la recuperación nacional. La Secretaría de Comunicaciones coopera a la realización de este noble anhelo. En el periodo alemanista se construyeron las carreteras de Cuernavaca, la primera de 4 carriles, la Panamericana, la de Acapulco y la Transístmica, así como los ferrocarriles del sureste y el de Baja California. La apertura de carreteras y la ampliación de vías férreas abarcaron la geografía nacional, dibujando el perfil del México en gestación. Eran las arterias por las que correrían a lo largo y ancho del país materias primas, alimentos y mercancías. Este magno proyecto se redondeó con la ampliación de los puertos marítimos y una moderna red de aeropuertos: México, Acapulco, Ciudad Juárez, Tijuana, entre otros. Es entre los años de 1946 y 47 cuando comienza el más ambicioso plan de comunicaciones de México. Se proyectó y se logró unir, gracias a la construcción de la red de ferrocarriles y carreteras necesarias para el tránsito de pasajeros, todos los puntos distantes del país. Se aumentó la capacidad de carga. Entre las obras más importantes destacan el ferrocarril de Punta Peñasco a Baja California, que se enlazaba al ferrocarril Sud-Pacífico, Campeche, que comunicó el centro de la República con Yucatán, que hasta entonces se encontraba aislado del resto del país. Por su importancia destacan las carreteras México-Guadalajara-Nogales, Ciudad Juárez, México, Ciudad Cuauhtémoc, Coatzacoalcos, Salina Cruz, México-Iguala, México-Cuernavaca. Tanto las carreteras como los ferrocarriles cumplen en su momento para lo que fueron creados, esto es, la transportación de alimentos,
de productos elaborados, de materias primas, de pasajeros. Pero también era necesario construir una red de caminos pequeños que dieran salida a productos desde sus lugares de origen. Para lograrlo, se llevó a cabo un plan de construcción de caminos vecinales que intercomunicaran a todo el país. Se amplió la red de aeropuertos. Se construyeron nuevos edificios terminales como los de Ciudad de México, Guadalajara, Minatitlán, Tijuana en Baja California. Al mismo tiempo se reparaban y se ampliaban otros como el de Acapulco y el de Villahermosa. Se modernizaron puertos como el de Veracruz, como los de Tampico, Salina Cruz, Mazatlán. Es así como se hacen grandes esfuerzos y se realizan obras por sacar a México del atraso industrial. México, declara el presidente Alemán Valdés, no quiere lucha ideológica, quiere trabajo. Esto lo dice en 1948. La Ciudad de México, por su rápido crecimiento, no cuenta con agua suficiente. Para resolver este grave problema se realizan obras de captación, construyendo un acueducto de 62 kilómetros de longitud, desde la Sierra de las Cruces hasta los tanques de Dolores. Para salvar las montañas que limitan el Valle de México, miles de hombres trabajan día y noche bajo 400 metros de tierra, venciendo innumerables obstáculos que presenta la perforación de este túnel de 14 kilómetros, que conducirá 6 metros cúbicos de agua por segundo, permitiendo además generar energía eléctrica con potencia de 16.000 caballos. La cristalización del sueño alemanista requería con urgencia que se generara más electricidad. Era la energía que movería a las industrias. Los técnicos del régimen colocaron turbinas en las numerosas presas que construyeron y la corriente alimentó muy pronto fábricas y talleres. La producción de energía eléctrica siguió incrementándose en el último año. Se incluyeron plantas generadoras con capacidad de 150.000 kilovatios aproximadamente, destacando entre las principales la segunda unidad de Iztapantongo y la termoeléctrica de La Laguna, así como las plantas diésel y móviles. En todas ellas se invirtieron 157 millones de pesos. La iniciativa privada cooperó en este esfuerzo con 212 millones que permitieron instalar 14 plantas generadoras. El gobierno, a través de la Comisión Federal de Electricidad, pone en servicio la nueva planta diésel eléctrica que inaugura el señor presidente de la República, acompañado del gobernador oaxaqueño y del ingeniero Páez Urquide, director de la comisión. 600 kilovatios que genera la nueva planta, una de las muchas que entrarán en operación este año por todo el país, contribuyen a incrementar la potencialidad económica e industrial de México. El 18 de marzo de 1938 es la fecha de iniciación de la independencia económica de México. El general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República, recibió el apoyo entusiasta de todas las clases sociales que desfilaron en una manifestación imponente por las calles de la metrópoli. Entrega en 1940 el poder ejecutivo al general Manuel Ávila Camacho, quien a su vez lo transmite al licenciado Miguel Alemán. A través de las diferentes administraciones, la riqueza petrolera nacional se ha venido consolidando y llega a nuestros días vigorosa y en pleno desarrollo. Regiones primitivas antes como Poza Rica se han transformado prodigiosamente en potentes centros productores. Instalaciones y campos gigantescos se levantan en Azcapotzalco y Salamanca. Directores y trabajadores hacen de la industria petrolera la fuerza que mueve al país en la ruta de su grandeza. El licenciado Miguel Alemán Valdés realiza una efectiva campaña turística hacia México y logra que este sector de la actividad de los mexicanos se convierta en el segundo más importante generador de divisas, superado apenas y solamente por la exportación de petróleo. Sobre la avenida Juárez y frente a la hermosa Alameda capitalina, se levanta el majestuoso Hotel del Prado.
Su primer huésped es el presidente de la República, quien visita sus distintas secciones. Del lobby, el más grande del mundo, pasa al comedor, que ofrece excelente servicio de cocina, bajo la dirección del famoso chef francés Chavalier y con la atención del maestro italiano Beltrami, para proporcionar placentera estancia al visitante. El señor Ocio, director y gerente, lo atiende en uno de los salones privados para banquetes. Conmemorando el aniversario de la Revolución Mexicana, marchan 22,000 deportistas. Marcialidad, disciplina, precisión y destreza en vistosos y audaces ejercicios. La mujer moderna realza con su saludable belleza y ritmo este día de fiesta. Numerosos contingentes representando todas las asociaciones deportivas pasan frente al balcón de Palacio saludando al primer magistrado y al licenciado Alemán, presidente electo, que admiran este desfile, verdadero éxito del Departamento de Acción Social del Gobierno del Distrito que dirige el licenciado García Formentí. Recibe en triunfo a nuestro equipo ecuestre militar que se cubrió de gloria en la Olimpiada de Londres. Humberto Mariles, Uriza, Valdés, Chagoya, Campero, Saucedo y Carrillo recogen el cálido homenaje del pueblo. El presidente de la República pone en juego el balón en el último encuentro de la serie internacional compitiendo nuestra selección contra el Ferencvárosi Torna Club de Hungría. 30,000 aficionados ovacionan al presidente de la República al inaugurar la temporada de béisbol, lanzando la primera bola en el juego entre los azules del Veracruz y los Diablos Rojos del México. Asistimos en Palacio a la recepción anual del presidente de la República al cuerpo diplomático. Los representantes de las naciones, entre quienes vemos al embajador de la República Española, al de Francia y otros países amigos, lo felicitan en nombre de sus respectivos gobiernos por el año que principia. El embajador de Bolivia presenta sus credenciales al señor presidente, quien expresa: México siente la importancia de trabajar en unión de los demás países hermanos del continente, a fin de que en todo instante la armonía espiritual de los pueblos americanos aporte a la humanidad su mejor concurso. El embajador de Nicaragua acude a Palacio con el mismo motivo. El señor presidente manifiesta: México sustenta la convicción de que debemos preocuparnos por alcanzar la unidad continental, elevada aspiración de naciones independientes y democráticas. En Palacio Nacional, el señor Roberto Bilbao presenta al primer magistrado sus cartas credenciales como embajador de Bolivia. El doctor Xin Feng, embajador de China en México, impone al licenciado Alemán el gran cordón especial de la Orden de las Nubes Propicias, la más alta condecoración que concede el gobierno chino. El embajador de Santo Domingo, licenciado Julio Enríquez, impone al presidente de la República la Gran Cruz de la Orden Juan Pablo Duarte, honor máximo que concede la República Dominicana. Marzo 1947. Esto es acontecimiento que hace historia. Por primera vez en los anales de dos grandes naciones, el jefe del Ejecutivo de los Estados Unidos visita la capital de México. Su Excelencia, señor presidente, gobernador, agradezco profundamente la cordial bienvenida que me extienden en el nombre de la antigua y noble Ciudad de México. Admiramos el precioso aire de Tenochtitlán. En el Aeropuerto Nacional de Washington, el presidente Truman, altos funcionarios y enorme multitud esperan la llegada de nuestro primer mandatario. Deseamos demostraros cuán grande es nuestro agradecimiento por vuestra visita y nuestra determinación de perpetuar la amistad con la gran nación mexicana, dice el señor Truman al darle la bienvenida. El licenciado Alemán expresa: son nuestros pueblos, señor presidente, los que hacen en verdad nuestra diplomacia. Nosotros frente a ellos hemos de sentirnos los depositarios de su esperanza, los emisarios de su entusiasmo y los intérpretes oficiales de su devoción por la causa de la justicia. Internándose en la capital, recorren la valla formada por la segunda división blindada de infantería de marina
y más de 600,000 personas que agitan con entusiasmo las banderas de ambos países. El Distrito de Colombia le entrega las llaves de la ciudad, declarándolo huésped de honor. Ambos estadistas llegan a la histórica Casa Blanca en medio de las aclamaciones de la multitud. El Capitolio de Washington ante el Congreso de la Unión. Desde la más alta tribuna de los Estados Unidos, el presidente alemán expresa en la sesión extraordinaria verificada en su honor: vivimos en una región de la tierra que llamamos el Nuevo Mundo. Vamos a ver si somos capaces de hacer de ella algo más grande. En la obra que sea precisa para alcanzar ese noble anhelo, México nunca se detendrá. 2 millones de neoyorquinos resistiendo la helada lluvia dan al presidente de México la más grandiosa recepción que se ha tributado a un dignatario visitante. En Bogotá, culta capital de Colombia, sede de la 9ª Conferencia Internacional Americana, se congregan las aspiraciones de las 21 repúblicas de nuestro continente. El presidente del hermano país inaugura la conferencia en la que el señor Torres Bodet, jefe de la delegación mexicana, expresa: México anhela un panamericanismo integral que no se olvide de América en el descanso de las victorias y no improvise sus normas bajo las sombras de las batallas. A través de nuestros servicios especiales recibimos esta nota sensacional. En el Salón del Reloj del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, los señores Schuman y Vidal reciben al director de la UNESCO, don Jaime Torres Bodet, quien pronuncia trascendental discurso. En su conjunto, la UNESCO jamás será sino lo que los pueblos y los gobiernos deseen y hagan que sea. Su porvenir depende ante todo de los esfuerzos de sus Estados miembros. Esos esfuerzos no los limito al terreno de la ciencia y de la cultura. Pienso igualmente en nuevos horizontes de justicia social. Bajo el gigantesco monumento se conmemora el aniversario de la Revolución. Como consecuencia de su adelanto profesional, el ejército revolucionario ha dejado el manejo del Estado al civilismo, dice el general Montes durante el solemne acto en el que el general Juan F. Azcárate y otros militares que han cumplido 35 años de servicios son condecorados por el presidente de la República con la medalla de perseverancia de primera clase. El presidente de la República asiste al campo militar número 1, acompañado del general Limón, secretario de la Defensa, para despedir a los jóvenes conscriptos de la clase de 1927. Representan estos jóvenes a las nuevas generaciones de un México que pugna por su constante superación. Durante la significativa ceremonia, impone a quienes se hicieron acreedores a ellas condecoraciones por sus merecimientos y entrega los diplomas que acreditan su preparación. Talleres de aviación militar, acompañado del general Cárdenas Rodríguez, jefe de la Fuerza Aérea Mexicana. El presidente observa las condiciones actuales de la quinta arma de nuestro ejército, comprobando que apenas hay 200 máquinas en servicio y que es necesaria la renovación total de aparatos y talleres de aviación, según los proyectos del general Cárdenas Rodríguez. Por iniciativa del general Aguirre Manjarrés, se crea el Banco del Ejército y la Armada. El presidente de la República, acompañado de altos funcionarios, inaugura esta institución única en el mundo. Todo el país rinde homenaje al Ejército Nacional el Día del Soldado. La presencia del licenciado Alemán en el cuartel del Chivatito da singular relieve a las festividades con que se honra a nuestros Juanes. En los talleres de aviación, los aguiluchos aterrizan muy a tiempo para saborear la rica barbacoa preparada especialmente. La Dirección de Aeronáutica Militar ordena rápida movilización de escuadrones en sus bases de la costa del Pacífico. Los reclusos rescatan de entre los escombros los cadáveres y objetos, mientras las autoridades radian llamadas angustiosas de auxilio. Los transportes aéreos llegan antes que nadie al legendario penal del Pacífico para rescatar heridos, mujeres y niños, llevando médicos, medicinas y equipo de radio para restablecer las comunicaciones. Más de 2.000 damnificados entre funcionarios y presos. Al primer sismo siguen 60 en el término de 24 horas. Por una coincidencia sensacional,
Nuestro veterano camarógrafo Vicente Cortés capta los últimos temblores entre el pánico y la destrucción enloquecedora. Coahuila inicia nuevo periodo gubernamental. Por las calles de Saltillo, distintas organizaciones desfilan ante el licenciado Raúl López Sánchez, mandatario electo. Asiste a la toma de posesión el presidente de la República, a quien recibe el pueblo entusiastamente. En el estadio de la ciudad y ante el presidente de la legislatura local, el licenciado López Sánchez rinde la protesta de ley como gobernador del importante estado norteño y afirma que su labor sustancial es contribuir a realizar el programa del licenciado Alemán, de quien recibe calurosa felicitación. Termina la gira presidencial por el estado de Jalisco en el escenario típico de Ameca. Charros y chinas poblanas montan sus furiosos pencos desfilando por la calle real. El punto básico del progreso de la región son las obras de mejoramiento realizadas por el gobierno de Jalisco dirigido por el licenciado González Gallo, como este servicio de agua potable inaugurado con el beneplácito del pueblo de Ameca. El presidente de la República, acompañado por el gobernador Alfredo del Mazo en su recorrido por el Estado de México, inspecciona importantes y nuevas obras de riego. En Sinacantepec visita un centro educativo recibiendo calurosa acogida. Llega el mandatario a Minatitlán en compañía de don Antonio Bermúdez, director general de Petróleos Mexicanos, dirigiéndose al edificio de la sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros, donde recibe el caluroso saludo del pueblo. Luego inspecciona las obras de modernización de la refinería de Minatitlán y la perforación de pozos de agua potable que hace Petróleos Mexicanos. En Coatzacoalcos, la comitiva inaugura la pavimentación del Paseo Puerto México y otras calles realizada por la Junta de Mejoras Materiales dependiente de la Secretaría de Bienes Nacionales. Finalmente, la comitiva presidencial se dirige a Jaltunchen, estado de Campeche, donde visita el ingenio de La Joya, que ha realizado grandes obras sociales para sus trabajadores como atención médica, escuela y casas habitación. Durante el agasajo ofrecido al licenciado Alemán, el señor Cabalán Macari, propietario de esta industria, señala su importancia para la economía de los estados de Campeche y Yucatán, que antiguamente estaban sujetos a la explotación exclusiva del chicle y enequén. Hoy la abundante riqueza de los cultivos de caña es beneficiada con una moderna instalación. Finalmente son inspeccionadas las obras del puerto yucateco de Progreso. La junta local que administra la bodega y los muelles carga y descarga los barcos mexicanos y extranjeros que atracan en el puerto utilizando un moderno sistema de grúas pluma. Así cumple la Secretaría de Bienes Nacionales con el programa constructivo trazado por el presidente de la República. Durante la gira presidencial por el sureste visitamos en Teapa, Tabasco, la unidad agrícola número 1, en compañía de don Azario Ortiz Garza, secretario de Agricultura. El desarrollo del plan agrícola del presidente Alemán se inicia con toda actividad en esta región, donde la Secretaría de Agricultura y Ganadería viene estableciendo unidades tipo, en las que se emplea la maquinaria y los procedimientos más modernos, sirviendo de estímulo y enseñanza a los campesinos. Así las magníficas y pródigas tierras del sureste son explotadas en forma racional, como corresponde a un país cuya agricultura se moderniza a pasos agigantados. El presidente de la República inicia una gira por el noroeste del país en compañía del expresidente Abelardo Rodríguez y secretarios de Estado. En Oviachic, Sonora, inspecciona las obras de la gran presa Álvaro Obregón, que según informa el ingeniero Oribe Alba, secretario de Recursos Hidráulicos, está construida en un 60% y se terminará a principios de 1952. Complementa esta obra en la cuenca del río Yaqui el canal con un costo de 13 millones, que desvía las aguas a 8.000 hectáreas de terreno pertenecientes a 5.000 familias de las tribus yaquis. Luego en la región de Altar el licenciado Alemán inaugura la presa Cuauhtémoc. Su caudal de agua dará vida al desierto. Baja California pone en marcha las bombas que suministran agua potable a la colonia Libertad de la ciudad de Tijuana.
el capítulo más importante es la inauguración de la presa Morelos, cerca de Mexicali, a la que asisten los gobernadores de California y Arizona. El ingeniero Oribe Alba, secretario de Recursos Hidráulicos, dice: esta presa, además de ser un símbolo de buena amistad entre México y Estados Unidos, es un homenaje que el presidente, en nombre de la patria, rinde al héroe Morelos. La gran presa, realizada en un tiempo récord de 22 meses, aprovecha las aguas del río Colorado, según el convenio internacional firmado en los Estados Unidos por los representantes mexicanos, ingenieros Fernández MacGregor, Oribe Alba, Hernández y el licenciado Enríquez, fertilizando con 2.097 millones de metros cúbicos de agua, 200.000 hectáreas de tierra, el 80% de la superficie irrigable de Baja California. La moderna estación de los Ferrocarriles Nacionales de México en Chihuahua, con un costo de 1.900.000 pesos, de los cuales 201.000 son aportación del capital privado, es inaugurada por el presidente de la República, acompañado del licenciado Manuel Palacios, gerente general de las líneas nacionales, quien dice: somos testigos de cómo se cumple el plan alemán ferroviario. El licenciado González Flores, presidente del Comité Pro Estación de Chihuahua, afirma la colaboración de los hombres de negocios con el gobierno. El primer mandatario da salida a un tren de pasajeros y a un convoy de carga, inaugurando así con el licenciado Palacios la hermosa estación. En Oaxaca, patria chica del Benemérito de las Américas, el gobierno, a través de la Comisión Federal de Electricidad, pone en servicio la nueva planta diésel eléctrica que inaugura el señor presidente de la República, acompañado del gobernador oaxaqueño y del ingeniero Páez Urquide, director de la comisión. Día de la Bandera. El presidente de la República iza la enseña nacional en la Plaza Mayor, afirmando la tradición de que aquí late el corazón de la patria. El homenaje organizado por el Departamento del Distrito Federal adquiere caracteres apoteósicos. Todos los mexicanos, sin distinción de clases, afirman en este día su nacionalidad. Más de 30.000 niños reunidos en el Zócalo y millares de personas inflamadas de fervor patrio presencian la emotiva ceremonia. En el patio del histórico castillo de Chapultepec, el señor presidente de la República inicia la ceremonia en que se honra a los niños héroes, condecorando la gloriosa bandera del batallón de San Blas, que, unida a los pabellones de las jornadas épicas de nuestra nación, recuerdan horas de valor ejemplar. Manteniendo la tradición de nuestro movimiento revolucionario, el gobierno del estado de Morelos conmemora en Cuautla el 31º aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata, cuya personalidad exalta el general Castrejón ante el presidente de la República. Como el mismo licenciado Miguel Alemán lo dijo el día que tomó posesión, los 4 puntos fundamentales de su plan de gobierno fueron cumplidos íntegramente. El 1 de diciembre de 1952, el presidente Miguel Alemán Valdés vuelve a dirigirse al Palacio de Bellas Artes, como lo había hecho 6 años antes. En esta ocasión, no era para recibir la banda, sino para entregarla. Transmite el poder a Adolfo Ruiz Cortines y termina así los 6 años de su periodo presidencial. Es difícil, imposible en tan pocos minutos, abarcar toda la extensa obra de este mexicano ejemplar. Pero su labor ha permitido que tengamos el México actual, y su ejemplo nos estimula a los mexicanos a la unión y al trabajo. Podemos señalar que su esfuerzo y su obra permanecerán con profunda huella en la historia de México.